le tengo noticias al jefe de gobierno. A la gente se le gana con acciones, no con banderas de colores. ¿Colosio iba a cambiar a México o solo fue un gran impostor? El populismo aquí tan en boga es básicamente un espejo de la democracia. ¡Estado fascista que mata periodistas! ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos aquí en YouTube, en También Opinamos. También a quienes nos lleguen a ver en Facebook Live. Estamos en una transmisión en vivo durante esta realización de esta entrevista. Hoy conversaremos con el periodista Jacinto Rodríguez, quien es autor de este libro La Otra Guerra Secreta. Además es responsable de la cátedra Miguel Ángel Granado Chapa en la UAM. Y bueno, vamos a conversar de un tema que es importante en estos días, siempre lo es el tema del espionaje, pero ahora, la semana pasada, pues fue noticia este tema de que varios periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, salieron a decir que han sido espiados con base en un reportaje del New York Times. Y bueno, hablaremos de este tema, también relacionándolo con el pasado, ¿no? Como le comentamos a Jacinto, pues relacionar este tema con algo que no es nuevo del espionaje, en los 70s, con base en este libro y un reportaje que realizó para la revista MX hace algún tiempo sobre el espionaje que fue víctima en ese momento. Bueno, Jacinto, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, muchas gracias por la invitación y por supuesto siempre es importante, interesante, pero sobre todo importante ver el contexto de muchas cosas, ¿no? Y creo que lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas, como todo lo que ocurre en el presente, tiene una raíz y tiene un pasado, y hay que tratar de entenderlo desde un contexto también del pasado para mirar qué tan nuevo es y qué tan, de verdad, qué tan irrelevante y novedoso resultan actos humanos como esta cosa llamada espionaje. Muchas gracias. No, al contrario, Jacinto, es en verdad honor que estés aquí con nosotros. Hay que decir, la primera vez que está en el foro de También Opinamos, siempre vamos a los lugares que los entrevistados nos indiquen, y es la primera vez que vine aquí al foro, por lo cual hay un enorme agradecimiento. Pero bueno, la semana pasada, como decíamos, se da a conocer esta noticia del New York Times. Pues para empezar, ¿qué le hace pensar todo lo que ha surgido desde el lunes pasado al día de hoy? Mira, después de un rato de estar revisando muchos materiales que tienen que ver con el pasado mexicano, con el pasado reciente, estamos hablando de los últimos 50 años, o particularmente 60s y 70s, que me parece dos décadas fundamentales para entender muchos de los actos políticos, económicos del país. Después de revisar durante mucho tiempo eso, me parece que muchos de los actos que ocurren de pronto, como es el caso del espionaje, no podemos verlo solamente como esta información muy buena que se publicó en el New York Times, todo el seguimiento que hicieron a teléfonos que se presumía que estaban encriptados o que estaban infiltrados, ¿no? No puede uno quedarse solamente con eso. Yo creo que estamos obligados, desde el periodismo particularmente, estamos obligados a no solo mirar, como decimos en las clases de periodismo, a no solo mirar el contexto de un lado, del otro, sino también es obligatorio ya obligarnos a mirar el contexto desde un pasado. Este tipo de actos humanos como el espionaje, ejercidos desde el poder, con toda una intencionalidad, no pueden dejar de mirarse sin su origen, sin su raíz. ¿Dónde está, cuando ocurren este tipo de informaciones o comienzan a circular? Uno se pregunta de inmediato, en mi caso es ya como una práctica, de inmediato decir, ¿dónde está el pasado de esto? No hay cosas, la vida no es una sucesión de actos espontáneos. Hay un pasado que explica, o por lo menos que nos podría ayudar a explicar de otra manera por qué ocurre este tipo de cosas. Entonces y a partir de eso se abre todo un universo de lecturas, desde la lectura de los objetivos del Estado, los intereses del Estado, las intenciones que tiene el Estado. Si te vas al pasado, entonces entiendes mejor cómo funciona esto. Tiene su importancia el pasado. Entonces, ahora que ocurrió esto, bueno, para mí, cuando se presentan este tipo de fenómenos con estas características, donde
tienen que ver los aparatos de inteligencia o de espionaje, bueno, para mí es oro molido, ¿no? Porque me da la oportunidad de traer a cuenta eso que está en muchos archivos de nuestro país, que cuentan pues este tipo de actos y actitudes de un poder que no son nuevos, ¿no? Que no son nuevos, que ahí han estado y que reflejan para mí un poder que no ha evolucionado. En un sentido de seguridad y legitimidad democrática, no ha evolucionado. Se mantiene con los mismos miedos y con las mismas preocupaciones y con las mismas debilidades de legitimidad que hace 40, 50 años. Y entonces el espionaje se vuelve una herramienta para eso. Están usando métodos que usaron y han venido usando desde hace, por lo menos, yo lo pondría, por lo menos hace 50, 60 años. Eso para empezar. Para empezar. Ahora, coincidimos en esta parte, ¿no? No es algo nuevo, ya está documentado que han habido otros casos en el pasado, pero ahora se hace un boom, es tendencia en Twitter, replicado, ha ocupado algunos espacios de los analistas, de la prensa escrita. ¿Por qué en este suceso en particular sí es noticia y en otros que han pasado a lo largo de esa historia no han tenido esa repercusión? No, yo lo explicaría o trataría de explicarlo de una manera muy práctica, muy concreta, que tiene que ver la existencia de una cosa maravillosa que se llaman redes sociales. Esta misma grabación, esta misma conversación tiene esta facilidad de hoy hacerla en un estudio con una sencillez, ¿no? Con una gran creatividad de parte de ustedes, pero solo es posible que esto se convierta en algo que puedan escuchar más personas o posiblemente ver más personas desde la tecnología. El que hoy tengamos estas maravillosas cosas llamadas redes sociales nos ayuda a dimensionar actos de poder. Sí están los nombres de muchos colegas, muchos amigos, varios que tenemos oportunidad de conocer, esos tienen un nombre por su trabajo, por su trayectoria, por lo que ha implicado hacer periodismo de investigación en México en esta época. Pero sin eso, si quitáramos un poco de eso, o le quitáramos más bien todo el asunto de las redes, eso tendría su importancia, pero no tendría el impacto, la dimensión que tiene. Entonces, yo creo que las redes en este tipo de circunstancias tienen un uso que beneficia a la sociedad, porque al final se entera, más allá de que se crean, eso mismo crea una serie de debates y de juicios distintos, tienen los elementos para esos juicios. Es mejor, yo soy de esa idea, que es mejor este tipo de debates donde no estamos de acuerdo, a estar de acuerdo porque no tenemos información para estar en desacuerdo. Entonces es mejor que haya una confrontación en términos de debate, de ideas, a no tenerlo. Y esto lo favorece las redes, lo que has visto tú, lo que hemos visto en los medios, incluso tradicionales, es resultado de una etapa, de un momento en el cual benditas sean las redes. O sea, yo a veces pienso que habría sido si este tipo de tecnología, de redes, el 10%, el 50% de lo que hoy existe, hubiera existido en el 68, ¿no? O en los años de la Guerra Sucia. O sea, lo que hay en los archivos están ahí en su naturaleza, escondidos, ¿no? Cubiertos de un secreto muy fuerte que ayudó la ausencia de una tecnología que no se había desarrollado y que la tenían concentrado en todos casos algunos medios muy fuertes, televisión en ese momento, radio, pero hoy ya no se puede. O sea, eso es lo fantástico, hoy ya no se puede. Por eso resulta también absurdo, grotesco, irrisorio que el poder siga intentando controlar con los mismos métodos que se controlaban hace 60, 70, 50, 60 años, cuando algo que por ahí intenta se dispara en las redes y pierde toda su efectividad de secreto. Entonces es bien interesante el mundo, el momento que vivimos,
con las tecnologías y qué bueno, qué bueno. Hay veces que cometemos errores los periodistas, que que no hacemos bien nuestro trabajo, y eso implica que también desde las redes se convierta en un cuestionamiento, pero qué bueno, qué bueno. Es información, es saber, y lo que modifica fundamentalmente un pasado de secretos, de archivos secretos, con el de ahora es una tecnología que bien usada, creo que se hacen maravillas. Se hacen maravillas. Ahora, coincidimos ya en esta parte también de las redes sociales que son aquí ayudaron, y usted dijo que bueno. También ese tema va unado a un contexto desfavorable para la prensa, ¿no? 8 periodistas en este año, ha habido protestas a la presidencia propiamente. ¿Cómo ve estos dos factores que se unen? Por un lado se pone el tema del espionaje a debate, y por otro lado también se pone el tema del riesgo al periodismo en un contexto también desolador para el país, con delincuencia, con violencia. ¿Cómo ves esos dos ingredientes en este momento? El periodismo no tendría por qué estar, o sea, el ejercicio del periodismo, acompañado fundamentalmente de una idea más amplia, que es la libertad de expresión, no tendría que estar condicionada a nada. O sea, nada tendría que ver con el uso de redes, con el uso de medios tradicionales, no tradicionales, nuevas plataformas, nuevas formas de salida de la información. No tendría que ver nada, ni tiene que ver, o sea, no tendría que ver nada con el ejercicio de la libertad de expresión. Sea donde sea, yo creo que la defensa central es la libertad de expresión, donde en ese ejercicio de la libertad de expresión, en un contexto donde ya el Estado no puede guardar todo, ni los poderes, ¿no? A mí me interesa mucho esta idea de poderes, porque no solo es el poder político, hoy tenemos poderes de económicos, poderes del crimen organizado, es decir, una cantidad de poderes que miran a una parte, ojo, a una parte de la prensa como un riesgo para su información o para sus formas de actuar a escondidas o secretas o violatorias de derechos humanos o violatorias de las leyes. Entonces, este tipo de prensa, este tipo de ejercicio que hoy se hace en muchos medios o en algunas plataformas, yo creo que es resultado de una forma nueva de hacer periodismo o de mirar la importancia de la libertad de expresión. Entonces no tendría que estar en riesgo nadie. El problema es que resultó que sí hay gente que hace buen periodismo y que resulta incómodo, y que la incomodidad no siempre se resuelve aceptándola, con una diferencia de ideas. ¿Okay? No estoy de acuerdo, no me parece que está bien tu trabajo, y te voy a demostrar cómo tu trabajo de investigación no está bien hecho. Ok, pero pareciera que la única forma que tenemos de confrontar una buena información es eliminando al otro. No hemos acompañado estas transiciones, esta llamada transición, larguísima transición a la democracia, no la hemos acompañado de formas nuevas de convivencia y de debate. La prensa resultó, en algunos casos, comienza a ser más incómoda de lo que imaginaban. Es una buena señal para el ejercicio periodístico, es una malísima señal para la libertad de expresión, porque está teniendo un alto costo. Y el Estado es el responsable de asegurar la libertad de expresión de todos, no solo de periodistas, porque en el fondo está el asunto de la libertad de expresión. El Estado, me parece que le conviene que siga ocurriendo este estado de cosas, porque generas otra vez uno de los efectos del espionaje, es el miedo. También con esto también generas miedo. Si los encargados de transmitir o de ejercer la libertad de expresión los matan, ¿qué puedo esperar yo? Entonces crean una serie de sensaciones sociales, que es ahí donde apuesta muchísimo los poderes que no saben qué hacer con la democracia.
con las sensaciones y las emociones sociales. Entonces, lo que le pasa a los periodistas es de entrada terrible. No hay manera de como encontrar los adjetivos suaves, ¿no?, para lo que está ocurriendo, pero también está teniendo un efecto social que le conviene a un estado como el nuestro, donde de las cosas que menos les interesan es la libertad de expresión de los ciudadanos, no solo de los periodistas, de los ciudadanos. Entonces, con esto que nos comentas de las sensaciones de la ciudadanía, del miedo, del temor, ¿podríamos traducir que esto, bajo la lógica gubernamental, está triunfando el Estado, está triunfando el gobierno? Digamos que está teniendo, porque también se está apoyando muchísimo en las redes, que esa es la otra parte interesante de las redes, no solo los ciudadanos la usan o grupos de universitarios han aprendido a hacer un buen uso de las redes. Lo cierto es que también haciendo uso de las redes ha tenido una influencia importante en la construcción de estas sensaciones y emociones de miedo y de persuasión, de cohesión social. Se ha logrado romper, en el caso cuando arranca el año, con este asunto del gasolinazo, me parece que es uno de los momentos más interesantes en los cuales una cohesión social natural que se suele dar en momentos de crisis, sea cual sea, la económica suele ser uno de los factores que más atraen la cohesión social, así, en automático, no necesita uno ponerse de acuerdo. Sentimos que viene una crisis económica y comenzamos como un acercamiento, son instintos de sobrevivencia, y cuando ve esto el Estado echa a andar una cantidad de estrategias de rumor que lo que hace es romper esa cohesión. Entonces sí, en algunas cosas lo está logrando, solo que que me parece que los estados actualmente que no se dan cuenta de la importancia que tiene el respeto de principios básicos, de derechos básicos como la libertad de expresión, se están socavando ellos mismos. Es un asunto de actualización cerebral y mental en el tiempo en el que estamos viviendo. Ya no puedes, o sea, la época que hemos estudiado en el libro que tienes acá, es una época en la cual exactamente los pensamientos, el horizonte del pensamiento era muy limitado. No pueden seguir funcionando como tal, no pueden seguir mirando el mundo actual como si estuvieran gobernando en los años 70. Y ahí es donde está un desfase tremendo. Gente que está en el poder sigue mirando y pensando como si estuviera en los años 70. Entonces sí tenemos problemas porque no dialogan con ustedes, no encuentran códigos de comprensión con ustedes, con los jóvenes, no los entienden, no reconocen al otro actual, reconocen a un otro imaginario que fue de hace 3, 4 décadas, al que creen que pueden controlar siempre, no, o sea, están desfasados en el tiempo y en el espacio. Y eso para cosas como la libertad de expresión pues tiene un efecto nada agradable, ¿no? Entonces, ¿hay esa sensación o tiene esa sensación de estar en esos tiempos de los 70, de ese golpe a Julio Scherer, de esa guerra sucia? ¿Podríamos estar en ese fantasma presente? En términos de, pareciera que su alma sigue o su corazón sigue latiendo en esas épocas. Pareciera que no se han movido en cuanto a su intencionalidad. Creen que sí, que pueden todavía controlar, y lo hacen con muchos medios. No han logrado entender las redes, por ejemplo, salvo para algunas estrategias, pero como una manera de construir diálogo, no control. ¿No? Porque para eso echas a andar estrategias que con las redes te funcionan muy bien, pero construye diálogo, construye respeto, construye apertura, arriésgate a que miren lo que haces, a que te observen, a que te critiquen, a que te exhiban los errores y aprovéchalos para fortalecer el poder. No han sabido entender. Nuestro sistema político mexicano me parece que no ha sabido entender
la importancia que tiene la libertad de expresión. Y cuando digo sistema político mexicano, no me refiero solo al partido en el poder, que es el PRI en este momento, sino gente del PAN, gente del PRD, los líderes, gente de Morena, líder de Morena, si traen un discurso que no corresponde a un discurso de apertura y de respeto a la libertad de expresión. Lo que vemos ahora con uno, yo no dudo que lo veremos mañana con el otro, porque es un asunto de sistema. Es decir, es un sistema político que está construido sobre estas bases del no reconocimiento del otro, de no aceptación de la crítica, de no aceptación de la libertad de expresión como un ejercicio natural. Y casi apuesto a la mitad de mi reino a que así va a ser cuando llegue otro presidente que no sea del PRI, porque es un asunto sistémico, no es un asunto de hombres, es una cantidad de valores, sistema construido sobre valores, convicciones, ideas, intenciones muy parecidas. Por eso a veces se parecen tanto, por eso se cruzan ideas de uno y otro, y pareciera no distingues que haya colores ahí partidistas, porque es una construcción sistémica. Entonces es bien interesante eso, pero bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Ya decíamos al inicio del programa que, bueno, entre otras partes, la entrevista está basada un poco en eso de relacionar o de irnos al pasado para ver cómo está el presente. Y hablábamos, y ya lo habías mencionado y lo mencionamos, de este libro, La otra guerra secreta, los archivos prohibidos de la prensa y el poder, que precisamente retrata de esos tiempos de los 70s, cómo era esa relación entre la prensa y el poder. De este libro a la actualidad, ¿ha cambiado esas relaciones perversas, esa otra guerra secreta? ¿Ha cambiado? ¿Sigue igual? ¿O cómo está? Ha cambiado porque, lo diré, va a parecer como una frase bastante simple, ha cambiado porque tenía que cambiar, porque no le quedaba de otra. O sea, no es un cambio resultado de una convicción, vamos a cambiar desde dentro nuestra estructura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos con el poder desde el lado de la prensa, o desde el lado del poder con la prensa. No han cambiado resultado de una intencionalidad de acompañar a un mejor país, o de juntos construir un país, tú desde la crítica, yo desde el respeto a la libertad de expresión. No, en el caso de la prensa, en lo general, hay casos que han hecho cosas muy interesantes siempre en toda la historia, pero en lo general ha tenido que cambiar resultado de nuevas generaciones. Es decir, los oleajes generacionales vienen y sacuden, les guste o no, a los medios. Los medios con unas estructuras muy grandes, los grandes medios, ahí siguen y se han ajustado a tecnologías, y los que han cambiado un poco el alma que tenía como conexión más el poder que la gente han sido las nuevas generaciones. No hay resultado. Una de las deudas para mí, una de las grandes deudas que tienen los medios es la no revisión de su papel en la historia de México. Hay una evasión. Lo sostengo en el libro y lo sostengo cuando sea necesario. Hay una evasión de la historia, porque al final los primeros que cuentan la historia somos nosotros. Y nosotros no hemos contado nuestra historia como medios con la rigurosidad y con la honestidad y la apertura que merece una sociedad. Nosotros le hemos dado la vuelta. Cuando digo nosotros, me refiero a los grandes medios. Han preferido darle la vuelta a una crítica o a un proceso que también tendría que pasar por la revisión de cuál fue el papel de los medios de comunicación en momentos críticos de la historia reciente de México. Todos los otros grupos sociales han ido pasando, han sido revisados desde los medios. Temas que antes eran intocables comenzaron a ser investigados.
el ejército. Hoy el ejército es investigado, es cuestionado, es revisado a detalle sus actos, sus abusos, sus excesos de poder en las calles con los ciudadanos. Ha sido revisado a fondo la iglesia como poder, los empresarios como poder, el poder político como poder, sea de izquierda, derecha, centro, morenos, verdes, blancos, amarillos, los que sean. ¿Y los medios? Nosotros hemos sido muy buenos para meter al cuestionamiento a todos los grupos sociales. Y nosotros, y ahí hay una deuda, y yo creo que es una de las deudas más grandes de los medios de comunicación y de muchos periodistas, no atreverse a hacer esa revisión ante la sociedad, asumiendo las fallas que tenemos. Yo planteo en ese libro y también sostengo que parte de este aislamiento, de esta soledad que vivimos los periodistas, tiene que ver con este diálogo que hemos mantenido, o se ha mantenido sobre todo, y se mantuvo más en muchos años, con el poder. El diálogo era poder a poder. La prensa se asumió como poder y dialogaba con otro poder, que era el poder político. Nunca vio a la sociedad como su acompañante en un proceso social que tarde o temprano iba a estallar como ha estado estallando. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes deudas. No es la misma prensa, pero el alma y el espíritu sigue siendo muy parecido. Los que han cambiado son ustedes, los chicos que llegan, las nuevas generaciones, sacuden las redacciones, vienen con otra idea, vienen con otra mirada, ya soltaron todo este legado que les dejaron periodistas de hace 3, 4 décadas y ya no se miran igual que antes, pero ha sido resultado de un cambio inevitable. Lo ideal hubiera sido que fuera un cambio planeado, diseñado, reflexionado y dispuestos a enfrentar nuestros propios errores frente a la sociedad. Y creo que eso, ahí está, es una deuda todavía de los medios, de los grandes medios. No basta con desplegados, no basta. En nuestro pasado es mucho más que un desplegado de basta ya, ¿no? Mucho más. Bueno, hay tarea. Hay tarea. Déjeme aterrizar aquí en YouTube en la primera parte de esta conversación para ir aterrizando ya en la parte final de la entrevista, porque el tiempo se va volando. En Facebook seguiremos ahí, nada más que nos aguanten tantito, para seguir hablando de ese tema que es indudablemente importante. Todavía quedan, creo que ahí quedan muchos, pero trataremos de ir agarrando los más importantes cabos y que hay sueltos todavía de ese tema. Regresamos.